Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Felicito al CEFIR por los objetivos que se ha trazado y por esta oportunidad de tener una cátedra que trate los temas argentinos. Le pido disculpas por el atraso, pero como ya saben, mejor que decir es hacer, y antes de venir a decir algo preferíamos hacer también con Luis. Y todo lo que dijo el embajador Dovena, solo me resta agregarle la gran unidad de criterio que tenemos en Uruguay y la Argentina en los foros internacionales. O sea, me gustaría agregar ese trabajo conjunto que hemos desarrollado entre ambos gobiernos a la hora de defender los intereses regionales en situaciones muchas veces complicadas como son foros donde no siempre nuestra voz es escuchada con la atención que debería ser escuchada. Y esto se debe justamente a la historia de donde venimos, ¿no? Estos días la Argentina está viviendo un hecho histórico, como es la recuperación de la soberanía hidrocarburífera. Éramos el único país de América Latina cuyo Estado no controlaba la producción de algo tan importante como es el petróleo. Y durante el debate que se está dando en estos días en la Argentina, algunos se preguntaron ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora y no antes? Creo que fue uno de los miembros del gobierno argentino que dijo que eso es como preguntarse por qué el 25 de mayo de 1810 y no el 25 de mayo de 1809. Y la respuesta es porque uno hace las cosas cuando puede y no cuando quiere, cuando están dadas las condiciones. Hoy están dadas las condiciones para que la Argentina recupere la soberanía hidrocarburífera, porque se ha hecho mucho antes, pero también porque uno reconoce que venimos de una situación muy compleja, muy difícil, que lleva muchas décadas, no solamente en nuestro país, sino en todo el continente. Basta recordar de que la Argentina sufrió el primer golpe de Estado en 1930 y fue un golpe que se caracterizó con una frase que decía, es un golpe con olor a petróleo. Así que ya en aquella época el petróleo dominaba buena parte de la política argentina. Y el general Uriburu nombra ministros, la gran mayoría de los ministros que integran su gabinete eran directores de empresas petroleras internacionales, ¿no? Así que ya ahí teníamos ese problema. Irigoyen había sido el presidente que fundó YPF y puso al frente a un general Mosconi, y duró 8 años esa independencia, digamos, porque no siempre que YPF fue del Estado, el Estado ejercía la soberanía. Y ese es otro de los problemas que tenemos en nuestra región, ¿no? Lo formal y lo real, ¿no? Lo formal puede ser que esté de acuerdo a lo que queremos, lo real a veces es más complicado. Y esto que le está sucediendo a la Argentina ahora también es posible por un proceso que se está dando en toda América Latina. Y hay que ver de dónde venimos en América Latina, ¿no? Ahí me hice ayer estaba escribiendo algo para el día de hoy y así empecé y dije, bueno, ¿cuál es la historia del intervencionismo golpista en América Latina? No solamente en la época de la Guerra Fría, a partir de la Guerra Fría, 52 Cuba, 54 Guatemala, 61 Cuba, 64 Brasil, 65 República Dominicana, 73 Chile, 80 El Salvador, 81 Nicaragua, 83 Granada, 89 Panamá, 2002 Venezuela, 2009 Honduras, 2010 el intento de golpe en el Ecuador. O sea, realmente nuestra situación es una situación de muchas dificultades en la concreción de una América Latina independiente. Y yo creo
que esta decisión que hemos tomado de YPF se puede dar ahora porque hay una América Latina que está construyendo una unidad independentista, una unidad mucho más fuerte de las relaciones que unían al continente antes. Antes hablábamos mucho de unidad, pero entendíamos como unidad conceptos distintos. Y muchas veces, ustedes lo saben bien, intereses minoritarios buscaban la desunión de nuestros países para hacerlos más débiles. Hasta el día de hoy, a veces cuando leo ciertos periódicos, digo, pucha, cuántos problemas que tenemos con el Uruguay. Y realmente cuando me junto con Luis Almagro, cuando me junto con el embajador Guillermo Pomi en Buenos Aires, con Roberto Conde, con Dante Dona, no veo tantos problemas. Y esto me hace acordar una vez un ex ministro de Economía, me dijo, yo era ministro de Economía en los años 60, dice, y tenía todos los datos, pero cuando leía el diario, decía, esto es un desastre la economía, esto está todo mal, pero yo tengo los datos y están bien. Sin embargo, esa es la acción psicológica que muchas veces nos hacen, ¿no? Y yo a veces leo los diarios y digo, pucha, qué mal que estamos con el Uruguay. La verdad es que no estamos mal con el Uruguay. Estamos bien, pero nos quieren hacer creer que estamos mal. Y eso es algo que hay que resaltarlo y hay que protegerlo, porque creo que se está dando en estos años una relación muy positiva con el Uruguay y con todo el resto de la región, con el Mercosur, con la UNASUR, con la CELAC. O sea, estamos construyendo realmente entidades que representan a los pueblos y que representan los intereses de los pueblos. Ustedes fíjense simplemente el trabajo que estamos haciendo en el Mercosur, que no es simplemente una unidad comercial, es más que eso, es mucho más ambiciosa. Esto del Mercosur también me hace recordar a veces la OMC, la Ronda Doha, lo que fue antes la Ronda Uruguay, ¿no? Uno va a estas reuniones y lo quieren convencer de que estamos hablando del libre comercio. Y ni siquiera el título de la ronda es de libre comercio. Se llama Ronda para el Desarrollo, no para el libre comercio. Y no el libre comercio no implica desarrollo. Desarrollo es una palabra mucho más rica, mucho más interesante, podríamos decir. Es una palabra que define una forma de ver el mundo, la situación de los pueblos, más importante que el libre comercio. Sin embargo, uno va a las reuniones y habla de libre comercio. Y muchos creen que la relación del Mercosur es también solamente una relación económica. Por eso creo que se confunden, como recién le pasó a un miembro de la Unión Europea que dijo, bueno, vamos a negociar un tratado de libre comercio solamente con los países sin la Argentina. Como si esto fuera, ¿no es cierto? Nosotros hacemos lo que queremos, negociamos con quien queremos, invitamos a quien queremos, sacamos a quien queremos, ¿no? Y creo que en ese sentido América Latina ha avanzado mucho, pero todavía no ha llegado el momento en que el mundo reconoce todos esos avances de América Latina y buscan caminos alternativos para ver cómo bombardear, cómo minar este trabajo que se está haciendo en los últimos años en América Latina. Digo esto porque también esta unión que tenemos con el Uruguay, estos trabajos que desarrolló recién el embajador Dovena, ocurre lo mismo con otros países de América Latina, ¿no? Venimos recién de la cumbre de Cartagena. Estuvimos con Luis ahí 48 horas, creo que fueron las 48 horas más interesantes de debate que he visto, ¿no? Cómo 32 países unidos, mancomunados, manteniendo la misma idea durante 48 horas, soportamos cierta bombardeo que habíamos recibido de otros miembros que no estaban de acuerdo con ciertas posiciones nuestras, de una manera, yo diría, tranquila, calma, pero segura de lo que caminábamos. Y eso de la Cumbre de las Américas es muy importante porque
está empezando a dar frutos la unidad de América Latina con el Caribe. Unidad que no se había dado nunca en la historia. Se había dado con Bolívar, ¿no? Y sus visitas por el Caribe, la vida que él llevó, el apoyo que recibió de algunos líderes caribeños, pero que no se había dado nunca más. El Caribe era algo que nosotros veíamos como un apéndice de otra parte del mundo. Y sin embargo, desde la creación de la UNASUR y del CELAC, a través de los miembros caribeños de la UNASUR, digamos, Guyana, Surinam, hemos construido una relación con el Caribe que hoy sí podemos hablar de que hay una unidad de criterio. Y en los dos temas que más nos preocupaban en la Cumbre de las Américas, no, el Caribe en ningún momento, o sea, abandonó la posición histórica que tiene América Latina. Especialmente me refiero al caso de Cuba, ¿no es cierto?, donde durante 48 horas ningún país cambió de posición sobre la necesidad de que Cuba se integre a todos los organismos por derecho natural, por derecho propio, y sin que se conforme un comité de admisión. Como dije, nadie le preguntó a la Argentina, nadie le tomó examen a la Argentina para que la Argentina sea parte de América Latina, y nadie le tiene que tomar examen a Cuba para que sea parte de América Latina, más allá de las diferencias que uno puede tener con todos los países, como los tenemos. Y ahí también quisiera agradecer tal vez no sea la palabra exacta, sino reconocer, porque no voy a agradecer algo que yo sé que el Uruguay lo hace porque lo siente, no como un favor, que es la posición que mantiene el Uruguay con respecto a las Islas Malvinas. Ustedes dirán que y durante muchos años mucha gente pensó que las Malvinas es un hecho menor, y sin embargo no lo es un hecho menor. Es como si hoy tal vez alguien podría pensar que yo estoy exagerando, pero se podría decir que las Malvinas no es muy diferente a lo que fue alguna vez Argelia. Argelia, están hablando de Argelia, o lo que fue Vietnam. Yo no estoy hablando de una guerra, lo que estoy hablando es de un concepto. Las Malvinas es un territorio ocupado colonialmente, y si alguien está en contra del colonialismo, tiene que estar, por definición, en contra de la ocupación de las Malvinas. No porque las Malvinas, porque están acá o allá, o eso, sino porque es un hecho colonial. Hecho colonial que se produce en el siglo XIX y que se mantiene hasta el siglo XXI. Y aunque parezca que en el siglo XXI el colonialismo ya no es un problema, efectivamente es un problema. Hoy estábamos haciendo el cálculo que con los mares, o sea, las aguas circundantes, el espacio oceánico circundante, ocupado militarmente por Gran Bretaña, tenemos una parte importante de nuestro territorio bajo dominio colonial. Y eso es un hecho que debemos resaltar, reconocer que la necesidad de terminar en América del Sur con el colonialismo. La Argentina, aunque pocos puedan creerlo, es un país aún que no ha solucionado el problema del colonialismo en su territorio. Es el único país de América del Sur que aún mantiene parte de su territorio ocupado colonialmente. Quiere decir que a lo que iba es a que muchos de los problemas que nosotros debemos enfrentarnos, los debemos enfrentar porque aún no hemos podido resolver problemas del pasado. Y sin embargo, de aquel golpe de 1930, podríamos decir, con olor a petróleo, pasamos a esta realidad del 2012, donde la Argentina vuelve a tener soberanía hidrocarburífera, donde se da un proceso de integración como la UNASUR, ¿no es cierto? Tal vez aún incipiente. Si uno se pone a pensar en la Unión Europea, la UNASUR es realmente todavía algo que está naciendo, ni siquiera está todavía creciendo, está recién naciendo. Pero qué importante que es de pronto cuando nos reunimos en la UNASUR y logramos parar o logramos demostrar que no se iba a aceptar un golpe
cívico-policial en el Ecuador, o un intento de división de Bolivia, un levantamiento político que hubo en Bolivia, o resolvimos los problemas entre Colombia y Ecuador sin la intervención, como ocurría en otros momentos, de potencias extrarregionales, o el problema entre Colombia y Ecuador, y Venezuela. Y también demostrar que la UNASUR no es la unión de países que piensan iguales, porque en la UNASUR se da una divergencia de opiniones bastante importante entre muchos de sus miembros, y sin embargo hemos logrado superarlos, pasar por encima de los problemas domésticos, de política doméstica, y ver en qué puntos podemos colaborar, cuáles son los puntos por lo menos mínimos de cooperación, y en esos puntos trabajar muy fuertemente, ¿no? La institucionalización de América Latina, América del Sur, es uno de ellos, y ahí se trabaja de una manera muy rica, digamos, muy intensa. ¿A qué voy con todo esto? A decir que hemos pasado de aquel golpe, digo, que ayer estábamos recordando, mientras se daba el debate en el Senado argentino del golpe, a una América Latina que ya en el año 2005 logra su primera gran victoria, que es la derrota del ALCA, y que se da en una reunión, como ustedes saben, en Mar del Plata, que estaba todo listo para anunciar la creación del ALCA, y termina la reunión y lo que se anunció fue la desaparición del ALCA como posibilidad política. Algo que, como ustedes saben, nunca más se volvió a hablar del ALCA. Para decirles también, ¿no es cierto?, entre lo formal y lo real, déjenme que les cuente una pequeña anécdota. Yo asumí como canciller de una forma repentina ante la renuncia de mi antecesor y de mi amigo Jorge Tayana en junio del 2010. Pero seguimos trabajando eso. En el año 2011, diciembre, cuando Cristina vuelve a asumir como presidenta y me da un voto de confianza y me ratifica como canciller, ya decidimos ver qué cancillería queríamos armar. Y de pronto, una persona nueva, de esas que vienen a trabajar, que ven todo por primera vez, me dice: canciller, dice, ¿usted me puede explicar por qué en el organigrama yo veo que en la sección económica de la Cancillería Argentina hay una división, el mundo está dividido en distintos departamentos, me imagino que será lo mismo acá? Y en la Argentina, o sea, en la Cancillería Argentina había un departamento que era Estados Unidos, Canadá y América Latina. Dice, ¿por qué Estados Unidos y Canadá está junto con América Latina? En la parte política no. Dice, está separado. En la parte económica está junto. Está Estados Unidos, Canadá, América Latina. Europa, África, Oceanía, Asia. Digo, la verdad, yo no tengo la menor idea. Digo, cuando llegamos ya estaba el organigrama hecho. Fuimos preguntando, y la idea era porque se había reformado cuando se hizo el anuncio de que se iba a formar el ALCA. Entonces ya la Cancillería Argentina presta, ya había transformado su organigrama para funcionar con el ALCA, porque daban por seguro que el ALCA iba a funcionar, y por lo tanto la zona de libre comercio era Argentina, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Cuando el ALCA es derrotado, la Cancillería siguió trabajando Canadá, Estados Unidos y América Latina. Bueno, por supuesto ahora ya lo hemos cambiado, pero digo, pasamos de lo formal a lo real. El gobierno que conduce actualmente el país, la Argentina, o sea, asume con el doctor Néstor Kirchner en el año 2003. Sin embargo, las cosas no son tan simples. Por eso, digo, el 1810 no ocurrió en 1809, y ciertos cambios que todavía tenemos que hacer no surgen del día a la mañana, sino cuando uno puede ir, cuando se da cuenta, cuando aparecen, cuando hay recambio generacional, algo que se está dando en la Argentina. Yo cuando tenía 20 años recuerdo que
se hablaba mucho, tal vez Chacho se acuerde de aquellos años, del trasvasamiento generacional, ¿no? Y Perón dijo, bueno, tampoco se trata de tirar un viejo por la ventana todos los días. Yo ahora digo lo mismo, no se trata de tirar un viejo todos los días, pero veo con entusiasmo como hay una juventud en América Latina que se está integrando rápidamente y pasan cosas como esta, que se hacen preguntas que uno por ahí no se hacía porque venía ya con una mentalidad ya acostumbrada a una América Latina desunida, una América Latina que aceptaba las presiones del extranjero. Por ejemplo, realmente, en otro momento yo me hubiera preocupado si la Unión Europea trataba de incidir en la unión del Mercosur o en la unión de la UNASUR. Ahora ya no. Yo le agradezco a Luis que lo haya aclarado, de que Uruguay veía muy difícil que se pueda la Unión Europea hacer un acuerdo con el Mercosur que se le ocurra a la Unión Europea. Pero todavía en la Unión Europea hay gente que cree eso. Y ese es el problema, ¿no? Decía, en el Talmud decían, en el Talmud se conmemora la destrucción del templo. Es el día de más absoluto luto que hay. Es el día, no hay ningún día más triste que el día que se conmemora la destrucción del primer templo. Pero resulta que después se construyó el segundo templo, había un templo. ¿Por qué? Pregunta un alumno. ¿Por qué? Le dice al maestro, ¿por qué seguimos todavía manteniendo luto por la destrucción del templo si el templo existe? Dice, no te confundas. Nosotros no mantenemos luto por la destrucción del templo. Nosotros mantenemos luto porque todavía hay gente que quiere seguir destruyendo templos. Bueno, esto lo que digo es, nosotros venimos de una generación que si bien sabíamos los problemas, lo entendíamos, todavía nos enfrentábamos con gente que quiere seguir destruyendo la unidad latinoamericana, que quiere seguir viendo problemas entre la Argentina y el Uruguay, entre la Argentina y Brasil, entre Brasil y Paraguay. Viajamos mucho, y Luis creo que no me va espero que no me desmienta, ¿no? Y como ex periodista, me gusta ver los diarios de cada lugar, los conozco la historia, conozco el nombre, o sea, y a veces digo, la pucha, dice que acá nos odian, nos tratan, mejor no salgo ni a la calle. Y uno sale a la calle y no es la realidad que ve. Digo, todavía hay gente que quiere destruir la unidad de América Latina. Una unidad que todavía ni siquiera está cimentada completamente. Pero cuando uno ve la reacción que hemos tenido frente al intento de golpe de Ecuador y lee lo que pasó en Santo Domingo, en Guatemala, en Panamá, en Nicaragua, ve eso y dice, pucha, cuánto que avanzamos, qué camino largo hemos recorrido, pero cuántas dificultades que hay. No es sencillo. Habrá otro templo, este será un nuevo templo, pero aquel ya no se va a volver a construir más. Y nosotros venimos de una tradición acostumbrada a tener en nuestras sociedades, en nuestros propios senos, gente con interés en que no exista una unidad latinoamericana. No es solamente a un señor en la Unión Europea que se le ocurre decir que va a negociar con el Mercosur, que él cree que quiere negociar y que él va a decidir quiénes son los miembros del Mercosur. Como si eso fuera... Pero no lo digo porque es la Argentina. Lo digo porque es lo mismo que digan que van a negociar sin el Uruguay. O sea, ¿quién es la Unión Europea para andar diciendo yo con el Mercosur lo integro yo al Mercosur? Es como si yo le diría mañana yo voy a negociar con la Unión Europea con todo menos con Bélgica, qué sé yo. Y me va a decir, ¿usted quién es para decir? ¿Usted puede venir o no venir? ¿Debe negociar con la Unión Europea o puede no negociar con la Unión Europea? Nadie lo puede obligar a usted a negociar con la Unión Europea. Porque usted me puede decir a mí quiénes somos la Unión Europea. ¿A alguien en el Mercosur se le ocurriría decir, no, la Unión Europea son todo menos Francia? Sin embargo, a la Unión Europea se le ocurre decir, el Mercosur son todo menos la Argentina. Eso es lo preocupante. Y lo preocupante que es que acá hay gente que lo cree, no acá en Montevideo, digo, acá en América hay gente que lo cree. Hay gente que cree que Cuba no es parte de América Latina. Lo curioso era que en el mapa, cuando uno veía el mapa donde estábamos reunidos de la Cumbre de las Américas, había una isla que se llamaba Cuba, estaba ahí en el mapa. Digo, pero esa isla no está en Asia, está ahí. Pero si está en el mapa, ¿por qué no está acá sentada? O sea, ¿quién decide? ¿Quién decide quiénes somos? Y que afuera lo digan,
a mí no me preocupa. Me preocupa mucho los que lo dicen adentro de nuestros propios países. Y contra eso es lo que tenemos que trabajar. Y contra eso yo creo que el CEFIR cumple un papel muy importante. La Argentina también está creando centros de estudios, tenemos el Instituto Patria Grande, también, porque no nos olvidemos de algo, parte de la responsabilidad de esta desunión que hubo en América Latina, parte de los centros de estudios conformados por aquellas personas que quieren una América Latina desunida. No hace mucho tiempo que existen centros de estudio que trabajan para la integración regional. No hace mucho tiempo. Eso también es parte de una nueva realidad y es parte de algo que tenemos que seguir fortaleciendo. Y por eso yo, simplemente para terminar, digamos, quiero agradecerle al CEFIR que haya creado una cátedra argentina, porque otro de los temas que he descubierto en los últimos años es, y hay que decirlo de esta manera, la ignorancia que tenemos sobre la historia de nuestros propios pueblos. Sabemos más de la historia de Francia que de la historia de Bolivia. Yo reconozco que escuchando hablar al colega nuestro, David Choquehuanca, querido amigo David Choquehuanca, me di cuenta que sabía más de la historia de Europa que de la historia de Bolivia. Y yo que pensé que era un latinoamericanista. O sea, imagínense, o sea, digo, siempre pensé, Abelardo Ramos, o sea, las historias que uno leía, Pepe Rosa, qué sé yo, digo por nombrar algunos argentinos nada más, ¿no? La literatura. Pensé que yo era un latinoamericanista y me di cuenta que yo conocía mucho más sobre los reyes de Francia que sobre la independencia y las luchas que llevó adelante el pueblo boliviano. Y ahí me di cuenta del gran fracaso de todos nosotros, de nuestra generación, digamos. Nosotros mismos somos los generadores de ese fracaso. Y hay que construir y hay que luchar contra eso. Y no es fácil, es muy, muy complicado. Termino nuevamente reconociendo, digamos, la importancia que tiene para los argentinos el apoyo, la solidaridad y haber asumido la causa Malvinas para el Uruguay como propia. No es un detalle que nos pasa desapercibido. Créanme que cuando voy por el mundo y hablo sobre las Malvinas, yo siento siempre, o sea, la presencia del Uruguay, digamos, y lo pongo como ejemplo. Podemos tener diferencias en muchas cosas. Podemos tener que resolver, como dice el embajador, pequeños problemas de dragado que uno cree que está resuelto y la burocracia resulta que no lo tenían resuelto y lo vamos a resolver. Pero a la hora de la verdad, el Uruguay y la Argentina, este Uruguay y esta Argentina están juntos, están hermandados. Eso nos da una fortaleza muy, muy grande y nos hace ver un futuro promisorio. Nos hace ver que hay una generación que va a venir, que va a haber crecido ya en la construcción de una unidad latinoamericana. No como nosotros que crecimos en otra etapa de Latinoamérica y tuvimos que ir revirtiendo. A veces, como les digo yo, sin darnos cuenta ni siquiera que en el organigrama de una organización que depende de mí exclusivamente, estaba metido el huevo de la serpiente. Así que yo realmente, digo, lo de Malvinas, lo de la posición conjunta que hemos llevado a la Cumbre de las Américas, muchas veces posiciones que tenemos en temas como la OMC, las barreras fitosanitarias que nos han impuesto en algunos mercados de países desarrollados, todo eso, hemos venido trabajando juntos y a eso le sumo todo lo que dijo el embajador Dovena sobre la integración que estamos haciendo, abriendo nuevos consulados, simplificando trámites, realmente buscando que ambos países sean una sola unidad y que a partir de ahí, digamos, esto siga creciendo en el Mercosur, siga creciendo en la UNASUR, siga creciendo en la CELAC, digamos, es importante y algún día, tal vez algún día, digamos, no dentro de mucho, sí, digamos, vamos a ahorrarnos ver
dentro del país gente celebrando que la Unión Europea quiera romper el Mercosur como lo han intentado hacer tantas veces y gracias a Dios nos hemos opuesto nosotros, porque si no ya no existiría el Mercosur, ya no existiría la UNASUR, ya sería imposible pensar en la unidad energética, como dijo, de América Latina, un hecho trascendental, digamos, que el petróleo sirva no solo para el desarrollo de países extrarregionales, sino para nuestro propio desarrollo. Eso es lo importante. Para que los ríos sean navegables, para que nosotros podamos realmente usufructuar el desarrollo, o sea, y el desarrollo de nuestros recursos naturales para el beneficio de nuestros pueblos y no para ayudar al desarrollo de otros pueblos. O sea, realmente poner prioridades y que la prioridad sea que América Latina, juntos vamos a seguir trabajando para defender los intereses que son los intereses que tenían las mismas personas que liberaron a nuestra patria. O sea, uno ve a Bolívar, ve San Martín, Artigas, Sucre, digamos, no pedían nada distinto de lo que recién ahora estamos tratando de hacer. Y lucharon contra situaciones tal vez mucho más complicadas de las que estamos luchando nosotros. Y el objetivo era el mismo. Y durante el medio hubo un siglo por lo menos, donde quienes mantuvieron las ideas de esos libertadores fueron minoría. Y aún hoy entre nuestra propia gente, entre nuestras propias sociedades, hay gente que ve, que hoy consideraría que los ideales de San Martín, de Bolívar, de Sucre, de Artigas, de tantos líderes, van en contra de los intereses de nuestros países. Porque eso es lo que dicen. Si usted lee los diarios, yo ayer leía los diarios argentinos o los diarios uruguayos o paraguayos y realmente, o sea, podría ser la posición que tienen con respecto al Mercosur, la misma posición que hizo explícita el comisario no comisario por su actividad policial, sino porque así es el título que tiene, comisario de Asuntos Comerciales de la Unión Europea sobre qué es el Mercosur. O, por ejemplo, o sea, el espanto que le ha producido a Gran Bretaña y a algunos argentinos que Uruguay diga que no va a reconocer una bandera que no existe, una bandera que es, como digo yo, que tiene menos adherentes que el banderín de un equipo de fútbol de Uruguay o de Argentina. Y eso les ha parecido una cosa terrible, algo tan sencillo como ese tema, como diciendo, no, señor, mire, Gran Bretaña es un país. La bandera de Gran Bretaña la reconocemos, no reconocemos cualquier cosa. Usted no puede entrar acá con un banderín. Algo tan simple como eso ha causado un estupor que a mí me llama la atención. Es realmente, o sea, contra eso también tenemos que trabajar. Y por eso yo reconozco esa posición firme, solidaria, de hermanos que tiene el Uruguay con la Argentina. Muchas gracias.